Entonces, nada más recapitulando, ya hemos visto un poquito de Augusto Comte. Lo que habíamos comentado era lo que les había dicho. Él decía, Augusto Comte, que había una desaparición del derecho. Yo en lo particular no pienso así, como se los dije la vez pasada. ¿Por qué no pienso así? Pues porque hasta el momento siempre la relación entre dos personas debe de ser regulada por algo, debe de tener reglas en cuanto a la convivencia. Y eso, cuando son grupos más grandes, obviamente cada uno de ellos va a tener una actitud diferente ante la otra persona, va a tener intereses diferentes, educación distinta, va a tener bastantes cosas diferentes a la otra parte. Así que no es posible que no establezcamos reglas de convivencia y esas reglas en algún momento sabemos que las personas las van a quebrantar. Así que cuando alguien quebranta una norma de convivencia, obviamente tiene que haber un castigo. No necesariamente tendría en este caso que haber como en algún momento nosotros como consideramos las normas morales, vaya. Ya vieron en introducción al estudio del derecho el tipo de normas que son jurídicas, morales, sociales, religiosas. ¿Ya las vieron o no? Ya, Ok. ¿Qué tienen de particular las normas morales de las jurídicas? se supone que las normas morales no son coercitivas y las jurídicas sí lo son. Exactamente. Es una cuestión de coacción. Por eso son heterónomas. Las normas jurídicas le llamamos heterónomas porque una persona es la que realiza la acción y otra persona es la que puede entrar en ese supuesto. Hay dos personas las que deben estar dentro de ese supuesto jurídico de la norma. Y como bien lo mencionas, tiene un castigo, tiene una reprimenda. Las normas morales o sociales en su momento no tienen un castigo como tal. Las normas jurídicas sí, pero ¿qué pasa ante ciertas personas las cuales sus conductas desarrolladas o que quebrantan ciertas conductas de la otra persona? ¿Qué es lo que pasaba con ellas? O sea, lo único que en algún momento tendrán que decir es, la quebranté y se acabó. No, llegó a haber tal caso que ciertas normas llegaron a romperse a tal extremo que ya no había forma de cómo compensar ese tipo de quebrantamiento. Así que realizaron castigos. Y antes de los castigos, las penas, que en este caso eran reprimendas. ¿Han escuchado hablar del código de Hammurabi? ¿Sí No, saben? El código de Hammurabi es uno de los códigos o cuerpos de leyes más viejos que existen en la humanidad. Ese código de Hammurabi lo único que nos decía era, ¿saben qué? De ahí salió el famoso dicho de ojo por ojo, diente por diente, porque anteriormente empezaban con castigos desproporcionados. ¿A qué me refiero con desproporcionados? Que si, imagínense esto, si una persona llegaba a robarle, no sé, 5 bueyes a otra persona, este hombre le robaba 10 porque decías, tú me chingas, yo te chingo más grande, porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana, si a ti te llegan a molestar, tú vas a querer perpetrar un daño mucho más grande que el que te hicieron para estar conforme. Así que, ¿qué pasó? Empezó esas normas de conducta o esas normas sociales ante la falta de un castigo. Los líderes, o en este caso las personas que organizaban el grupo o la sociedad, dijeron, oye, esto ya se está saliendo de las manos. ¿Cómo que el robo de un ganado va a provocar la muerte de un hijo de la otra persona? No, algo tiene que ser recíproco, tiene que ser, uno de los puntos importantes de esto es la proporcionalidad, debe ser proporcional. Si yo lo que hice de daño debe ser igual lo que yo estoy exigiendo de reparación. Así que hicieron ese código de Hammurabi para tratar de justificar y primero de darle sentido a lo que es el concepto de sanción, lo que es el concepto de castigo. Y ya no decir, ¿sabes qué? Diosito nos marca que te voy a tener que, por ese lote que te robaste, te voy a poner una marca en la cara que diga ratero. Oye, güey, pero pues eso es denigrante y no importa, es para que no vuelvas a robar. Oye, fue por comer. No importa, me vale madre. O sea, es algo que tenemos que tomar en consideración. Y que igual, vamos a lo mismo, está muy complicado que desaparezca el derecho.
todos tendríamos que formar parte de la misma cepa, del mismo punto, todos tendríamos que tener la misma educación como para que sepamos lo que al otro le duele y no lo hagamos. Pero pues somos seres humanos y cometemos errores, así que de aquí a que desaparezca el derecho es algo muy distinto, mucho tiempo. Yo digo que no pasará. Y es casi lo mismo que decía Karl Marx, que era lo que también estábamos diciendo. Él en algún momento decía que, como ahí lo mencioné en la diapositiva, que el derecho es un instrumento de dominación. No tanto es así un instrumento de dominación, pero también tengo que decirles, si ustedes saben y aprenden de derecho, van a saber algo como una vez me lo dijo una amiga en un concurso de debate. Nosotros, la sociedad como tal, y hasta ahorita ustedes están abriendo los ojos, pero la sociedad como tal, estamos jugando un juego el cual las cartas no las vemos, las reglas no las tenemos, donde no sabemos cómo jugar, donde no sabemos qué hacer. Y el derecho son esas reglas que tenemos que seguir, que nos indican qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Pero mucha gente no sabe lo que es el derecho. Mucha gente no sabe que para cierta conducta que cometan, van a tener que leer cierta norma, cierta código, cierta ley. Y eso es lo que los diferencia a ustedes de las otras personas. Que ustedes ya están aprendiendo algo y están abriendo los ojos ante ciertas reglas de conducta que tienen que conocer, que tienen que seguir. Y aunque no las conocieran, las tienen que seguir. Han escuchado, hay un dicho que nosotros decimos en derecho penal, que dice que ese sobre todo es para cuestiones de penas, que para cuestiones que tienen que ver con derecho y cuando quieren hacer una eximente de responsabilidad, que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que la norma prohibía que no podía pegarle a mis hijos. Es que la norma sabía que yo tenía que pagar lo que debo. No, no, no. Un principio de derecho es, y aparte una causa que no es eximente de responsabilidad, es el desconocimiento de la norma. El desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad alguna. Así que si tú dices, uy, es que yo no conocía la ley antisecuestros y pues yo llevé a una persona y pedí dinero a su mamá por un rescate, pues yo no sabía que existía un delito que se llama secuestro. No, yo lo hice, o sea, por conseguir dinero para mi familia. Oye, como dice el Código Penal para el Estado de Jalisco, y un principio de derecho es, el que no conozcas la norma no es eximente de responsabilidad, así que tienen que cuidar ese punto. Si ustedes en algún momento dicen no sabía, no es razón suficiente para que en algún momento ustedes lleguen a cometer un daño. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí nos dice Karl Marx que él quería que la sociedad fuera bien bonita, sin normas y sin leyes. Pero pues adivinen qué, hasta el momento no se ha hecho. Y no creo que pase. ¿Por qué? Porque, como les digo, cada vez creamos más figuras jurídicas, cada vez hay normas más distintas, más complejas, más complicadas de aplicar, y obviamente el derecho tiene que estar ahí. Y las normas surgen por el derecho y también el derecho está para interpretar. Así que es algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. No. Muy bien. Ahora, vámonos a Emile Durkheim. Este hombre a veces es muy complejo de entender, pero hay que dar. Fíjense, la sociología del derecho es, él dice, la parte especial de la sociología que describe y explica la influencia del derecho en la vida social y a su vez, de qué modo los fenómenos sociales y culturales se convierten en normas e instituciones y por qué. Como ya lo dijimos en otros puntos, nos está diciendo aquí la influencia del derecho en la vida social. Primero se creó la sociedad y posteriormente salieron las normas ante la convivencia con esos miembros de la sociedad. Pero ese derecho o esas normas en algún momento impactan la vida social porque al haber prohibiciones, obviamente al haber algunas prohibiciones, estas mismas prohibiciones te hacen que corrijas una conducta determinada. Si te dice no mates, obviamente ya no vas a hacer eso. Si te dice a las 10 de la noche tienes que entrar a tu casa porque hay toque de queda en algunos momentos, lo vas a tener que hacer. Si en algún momento te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes estar con una niña de 17. De 17 para abajo están prohibidas. Te va a corregir tu vida social. Ya no es nada más pensar, uy, es que ando con ella por bonita. No, está prohibido por la norma.
Y esas son las cosas que tienes que tomar en consideración. Por eso dice, describe y explica la influencia del derecho en la vida social y a su vez, de qué modo los fenómenos sociales se convierten en normas, que era lo que les decía hace poco. ¿Cómo qué pasó con la ley Olimpia? Hubo tantas acciones, tantas situaciones respecto a una misma conducta. ¿Perdón? Ah, ¿qué pasó, Domingo? No, nada, no, ahorita comento. Ah, está bien, está bien. Es que como no estoy en mi salón, por eso aquí no escucho todo el pinche barullo. Es que hay un chingo, estoy aquí en la escuela. Pero de todos modos, para que me hablen más fuerte cuando quieran hablar. Entonces, dice, se convierten en normas e instituciones, ya lo estuvimos viendo. Ciertas revoluciones, ciertos movimientos sociales afectan tanto a la sociedad que empiezan a crear normas. Ya lo vimos con esta ley Olimpia, ya lo vimos con las normas con el movimiento de la revolución, ya lo vimos con la independencia, ya lo hemos visto con de repente algunos movimientos sociales crean normas a través de esas situaciones. Dice, estamos ante un sendero de doble moral. Por una parte, indagamos cómo influye el sistema normativo en la vida social. O sea, vamos a ver cómo es que el derecho nos hace ser lo que somos ante las prohibiciones o ante lo permisiva que puede ser la norma. Y la otra, propicia la creación, la sociedad de nuevas normas. ¿Por qué? Ya lo explicamos. En algún momento ciertas acciones sociales tienen que estar reglamentadas por algo. Ya lo estuvimos analizando. ¿Cómo es que ciertos movimientos se han llevado a este tipo de acciones? ¿Qué pasó, Moy? No, nada, tosí, maestro. Ah, bueno, está bien. Luego, como no estoy en mi salón, aquí se escucha un chingo de desmadre. Pero mejor cuando hablen, levanten la mano. Ahí hay una aplicación que levanten la manita. Porque aquí todos se Sí, escuchan. está bien, gracias. Perra madre. Está cabrón. Estoy escuchando el camión, ojalá no pase la basura, si no, ya valió madre. Ahora, dice, por ello, y si pensamos, la sociología tiene la legitimidad e importancia de, como la sociología económica, la educativa, la política, o sea, ya nos está diciendo varios enfoques de la sociología, en razón de que las decisiones se imparten a través de las normas, obviamente. Tenemos que partir de normas y posteriormente a ello regular las acciones de cierta sociedad o de cierto grupo o cúmulo de personas que realizan esas ciertas acciones, que como vamos y dice ahí, se desarrolla en un campo de investigación científica de manera visual, empírica, a través de prueba y error. Ay, que no me funcionó esta hipótesis, voy a cambiarla a ver si cuadra con este movimiento social. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, dice, el estudio comparativo de las instituciones como la familia, la indagación del complejo origen de la criminalidad o las razones que explican la penalización del aborto o si está o no permitida la eutanasia son algunos de los temas que despiertan el interés de los sociólogos del derecho. O sea, hay ciertos fenómenos que sí tenemos que tomar en consideración para verificar hasta dónde somos capaces de nosotros regular ciertos actos que pueden algunas personas tomar. Si bien dicen aquí la familia, ok, cada ciudad o cada estado tiene un concepto distinto de familia. Aquí a lo mejor por nuestras costumbres religiosas creemos que es papá, mamá y hermanos o hijos. En otros lugares es, bueno, papá, mamá, quien se arrime, quien esté en la casa y todos los que vivan ahí. Bueno, hay que verificar quién. Tenemos que tomar ese concepto y cuando hablamos de estudio comparado es con otros países, otros estados, otras sociedades. No estamos reduciéndolos solamente a hablar a través de los territorios, sino a través del tiempo. Por eso estudiamos derecho romano, por eso estudiamos derecho germánico, por eso de repente estudiamos cuestiones del código civil de Napoleónico. Son cosas que tenemos que tomar en consideración siempre. Luego, ¿concibió el derecho? Bueno, ese es otro güey. Como bien dice aquí, que muchos han estado indagando e investigando a través de Emile Durkheim respecto a lo que es el derecho. Dice, concibió el derecho como un uso positivizado y la justicia la entendió como ley de libertad igualitaria. Uso positivizado. ¿Se acuerdan que les había dicho que era norma positiva? La norma vigente, la norma actual.
la norma que tiene castigos. Así que cuando hablamos de justicia por eso dice ley de libertad igualitaria. O sea, todos somos iguales. Que es que él viene de la familia Ibargüengoitia, me vale madre. Tiene los mismos derechos que Juan López. Así que todos están en el mismo punto de equilibrio. Ahora, divide el derecho estatal, Herlich, derecho de juristas y derecho social. Estatal, hablamos del Estado. Juristas, derecho entre abogados o personas conocedoras del derecho, y derecho social de los movimientos, como han surgido. Dice, critica la equiparación entre derecho y ley, considerando el derecho como hecho social e investiga los diferentes tipos de derecho y formas de la sociedad. Ok. A eso, Durkheim mencionaba que el derecho como tal, como bien lo dice ahí, un hecho social que investiga tipos de derecho. Muy bien. La ley es lo que, él hacía la distinción entre el derecho, lo que se aplica directamente a las personas y cómo es que se estudia ese fenómeno de la aplicación de la norma ante dichas personas, y la ley es lo que sale del legislativo. Eso es a lo que se refería Durkheim. El derecho es lo como afecta a la sociedad, las normas, y la ley es la propia norma y se acabó. Eso es el punto toral de esto. Luego, el derecho es una experiencia psíquica que ordena al individuo a hacer algo y por otra le concede el derecho de exigir el cumplimiento de otros, que es prácticamente el otro punto. ¿Se acuerdan que estuvimos en esta misma diapositiva? Les comenté, depende de cómo, qué te obliguen a hacer o qué te pida el derecho no hacer, es como te vas a regir psíquicamente. Si te prohíbe una cosa, tú no la vas a hacer. Si no te prohíbe otra cosa, eso es lo que lo vamos a hacer. Cabrones. Entonces, ya no voy a volver a estar aquí. Ahora, a lo que les decía, cuando la norma te prohíbe ciertas cosas, obviamente vas a dejar de hacerlas, pero con el enfoque de que tienes un castigo. Esa es la psicología de la cuestión del derecho. Si tú lo haces es porque conoces la norma y a su vez, al conocer la norma, sabes que existe un castigo. Es por ello que tu conducta es, no voy a hacer nada que vaya en contra de la norma. Y dice, y le concede el derecho de exigir. Eso como tal nos está diciendo, a ver, han escuchado hablar de los derechos humanos, ¿no? Las garantías individuales. Vienen en el artículo del 1 al 29, luego se brinca el 41, y luego es el 41, y luego el 123, que son todos los derechos, y las garantías son esos derechos que nos tiene que dar por obligación el Estado. Tengo derecho de estar vivo, tengo derecho de ser libre, tengo derecho de un patrimonio, tengo derecho de juntar mis bienes, tengo derecho de que no me molesten por actos judiciales, tengo derecho a que si el acto por el que me molestan es judicial, que esté bien fundado y motivado, o sea, que de verdad aplique las normas de derecho a ese caso en concreto y que haya algo por el cual me están molestando, no nada más molestar por molestar. A eso nos estamos refiriendo cuando dicen que es un derecho o el exigir el cumplimiento de un derecho. Porque cuando en algún momento nos llegan a molestar por algún juicio o algo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo primero que vamos a revisar es, a ver, si tu Estado, tu Poder Judicial, me está llamando a juicio, tiene que ser como viene en el código. Si lo haces de otra forma, estás violentando tu propia norma en la que se exige que las cosas sean como debe de ser la ley. Así que, pelas gallo y vamos a ver hasta dónde le topamos. Pero ahí ya te está diciendo, yo norma voy a trabajar conforme a lo que yo les doy a los ciudadanos y yo autoridad tengo que regularme conforme a lo que dice la ley. Así que está ese círculo de la institución se crea por la ley se tiene que regirse, más bien la institución que se crea por la ley y a su vez la institución tiene que seguir la norma. Así que es un ciclo que tiene que estar revisando la norma y la institución constantemente. Así que tienen que tomar en cuenta ese punto. Ahora dice, propuso la investigación de la realidad de las instituciones, preceptos y doctrinas, estudió el método jurídico y elaboró una historia sociológica del derecho. No había leído ese güey, pero igual. O sea, historia sociológica. ¿A qué nos podemos referir con eso? Que estudió como tal
¿Cómo es que la evolución de la sociedad se ha dado como para que podamos confiar en el tipo de derecho que tenemos y hasta dónde ha llegado nuestro derecho? ¿Qué cosas han habido que hasta el momento ese tipo de derecho que tenemos nosotros es el que tenemos actualmente? ¿Por qué lo tenemos? ¿Cómo para qué lo tenemos? ¿En qué sentido lo tenemos? A eso se refiere este señor Paul. Luego, Theodore Gidded revela los derechos, elementos ideológicos de las doctrinas jurídicas y elaboró el concepto de un derecho unívoco, de una sola voz, determinado como fenómeno social. Los juicios de valor son inadmisibles y desde ahí el derecho tampoco le corresponde la validez objetiva alguna. Solo tiene una posibilidad de eficiencia. Los juicios de valor no se emiten por el derecho, lo emitimos las personas, pero a través del derecho es que llegamos a esos juicios de valor. El derecho solamente está ahí para ser aplicado. Los que siempre vamos a aplicar, por eso hablamos tanto de la sociología, lo que siempre lo vamos a aplicar es la sociedad y esta también a su vez designan ciertas personas que van a ser las interpretadoras del derecho como son los jueces. Así que solamente tiene un valor tiene un valor en cuanto a la propia norma, pero ese valor lo adquiere la persona que implica o que quebrante esa norma. Ahí es cuando ya nos damos cuenta hasta dónde puede valer una ley o no, o qué tanto puede aplicar una ley o no. Cuando la persona entra a ese supuesto donde la ley le dice qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Dice, la sociología jurídica francesa influenciada por Durkheim y todos esos güeyes. Y bueno, ya. Ya lo demás no vale la pena. Vamos a ver. Max Weber. ¿Alguien ha escuchado de Max Weber? Ay, no, qué Weber, ¿verdad? Qué bueno. Max Weber fue otro de los sociólogos, me parece que fue alemán, sí, ahí ya lo estoy leyendo que fue alemán, que también estuvo expuesto a que sus teorías se utilicen mucho para cuestiones que tienen que ver con sociología y aparte con cuestiones de comunismo y socialismo, porque él estuvo en contacto mucho con Lenin, con este Karl Marx, con, hay más cabrones, sociólogos, perdón, socialistas y comunistas. Así que su idea siempre va a estar marcada por cuestiones que tienen que ver con que el derecho no sirve mucho, con que el derecho es opresor, como si fuera un derecho machista, pero bueno. ¿Qué nos dice aquí? Dice, el derecho es aquel orden social cuya validez garantiza un aparato por medio de la coacción. Por medio de la coacción. Garantiza un aparato por medio de la coacción. Dice, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Por medio del castigo. La validez garantizada por medio de la coacción. O sea, va a haber un castigo de por medio para llegar a ese fin que es que se cumpla. Al derecho solo pertenecen aquellas normas que tienen validez sociológica. O sea, vamos a lo mismo que hemos estado diciendo. Para ellos consideran que si no forma parte de un fenómeno social, no les toman en consideración como derecho. La validez sociológica es la posibilidad de observancia en el caso concreto. No se la puede equiparar con cumplimiento. O sea, ¿cómo nos dice aquí? Probabilidad de observancia en el caso concreto. O sea, vale para la sociología cuando se puede observar la aplicación de esa norma en una sociedad. Por eso dice, esta norma se cumple un tanto por ciento. O sea, ¿qué tanto la cumplen? Es como la gente que las leyes de tránsito se la pasan por el arco del triunfo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta que no haya un castigo o alguien llegue a quererlos multar, es cuando se van a dar cuenta que sí, que las normas en este caso, las normas que son de derecho social, o en estas cosas, las normas de tránsito, sí son aplicables para el caso concreto. Dice, la costumbre de Weber es la regularidad fáctica del comportamiento condicionada por el hábito, que a consecuencia de la tradición puede convertirse en norma respaldada por el acuerdo. ¿Se acuerdan lo que les dije que a él le importa madres el derecho? Ellos están diciendo, como tipo perrito de Pavlov, que mientras más veces hagas una conducta como hábito, o sea, hacerla constantemente, la tradición la vuelve norma social, que es como cuando decimos, le voy a dar chance a pasar a una señora
antes que a mí en la fila. Ah, bueno, ahora ya lo vamos haciendo tantas veces que ya forma parte de una costumbre, de una tradición, que se convierte en norma social aceptada. Pero, ¿se acuerdan lo que dijimos hace rato? ¿Una norma social es castigada o no? No. Entonces, pero ellos como son niños bonitos y quieren que que el socialismo prospere, ellos van a decir siempre, mientras todos nos pongamos de acuerdo, nadie se va a lastimar. Y no es cierto. Necesitamos un castigo. Si no hay un castigo, no existe una consecuencia. Y ante la falta de consecuencias, no se van a hacer las cosas. Así que el derecho siempre va a tener una consecuencia ante su quebrantamiento, vaya. Weber tiene una obra importante sobre economía y sociedad. El derecho ha evolucionado desde el formalismo mágico hasta el racionalismo utilitarista. Es decir, desde la época primitiva, con sus manifestaciones, hasta la praxis administrativa racional por medio del staff jurídico especializado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Formalismo mágico, que es, vamos a empezar a crear normas y vamos a ver si las cumplimos. Y ya posteriormente empezamos a tomar conciencia de lo que el derecho es para nosotros y ya le damos un racionalismo utilitarista, que es, ya pienso lo que voy a poner en la norma que me pueda servir para corregir ciertas conductas de ciertas personas. Si yo digo que está saliendo de las manos una condición o una conducta de tal naturaleza, yo lo voy a corregir con una norma de derecho. Si yo estoy diciendo que a lo mejor falta una motivación para hacer ciertas cosas, yo voy a poner un castigo o una sanción en una norma y eso va a dar como resultado que se motiven. Por eso hay gente que sí le gusta verificar sus coches, ¿verdad? Para que no se los quiten y no aplique una sanción. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando el racionalismo utilitarista, que es, si no mando verificar mi coche, me lo quitan y yo lo necesito. Pero como la norma dice que así es la consecuencia, que si no verifico mi coche, me lo quitan, solamente así aplico la norma, con un castigo. Ahora, dice, Weber distingue las ciencias naturales de las culturales y puntualiza que mientras las primeras no tienen relación con los valores, o sea, las ciencias naturales no tienen relación con los valores, que también está correcto, las ciencias culturales sí. Igual que cuando refiriéndose a los tipos de acción social, enuncia acto irracional como aquella que tiene un fin, un valor. Como la actividad científica, las del capitán del buque que se inmola con él en caso de naufragio, la mujer hindú que se autoelimina con su esposo cuando al tiempo de su muerte en la pira incineradora. O sea, hay una acción social en la cual implica un valor y el valor se lo da, en este caso, tanto el entorno como el fin por el cual se utiliza esa norma. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando una explicación de cómo es que se aplica la norma, pero desde el punto de vista sociológico y desde su punto de vista muy particular, que a lo mejor no comparto con él, pero la situación que nos dice aquí es, las ciencias naturales, que es como nos regimos todos, no tiene un valor, pero cuando hablamos de una cultura, sí tiene un valor que realicen o no cierta conducta. Así que eso hace una acción social, que esa acción social a su vez hace que nosotros tengamos ante esa acción un valor como sociedad y valoremos a la persona con un cierto grado, ya sea de aceptación, ya sea de rechazo o de cualquier otro tipo de sentimiento que nos genere esa acción. Pone ejemplos muy drásticos, pero pues sí, tiene que, como dicen, el capitán muere con su barco, naufraga, pero porque es la acción real o social que estaríamos esperando de una persona que su vida es una embarcación. En este caso, con la mujer que se inmola o se autoelimina, estamos diciendo que el valor que le damos a la cultura es del matrimonio y la pareja. Así que la acción social que emprendieron psicológicamente sobre la persona o sociológicamente el alrededor es, como ya se murió tu esposo, tú ya no tienes un valor. Lo que buscas va a ser irte con él, como Cholescuincle. Así que o te matas con él o eres una pérfida y ya. ¿Y qué es lo que dice la sociedad? Si no se mata con él, pues prácticamente la mujer, pues, es una casquivana para los demás. ¿Qué es lo que hace? Ante el valor social del matrimonio, ante la presión social de las personas, la única acción que emprende es inmolarse, matarse. Es lo único que hace. Pero por una presión. Añade además que buena parte de la conducta de los hombres tienen como marco jurídico, como marco normas jurídicas que tienen referencia a un valor. Una esfera importante de la acción social tiene pues que ver con valores. De ahí la justificación de la sociología.
vamos a lo mismo. Un valor. La conducta se rige por valores. ¿Qué valor le damos a cierta conducta? ¿Qué valor le damos a otra? Y para la sociedad, ¿qué valor en conjunto le damos a eso que está haciendo o eso que está dejando de hacer? Y es ahí donde está la motivación del derecho, para Weber. Dice, por otra parte fue la costumbre, y eso también ustedes lo deben de ver en Introducción al Estudio del Derecho. Una costumbre que se reitera se vuelve norma. Que es lo que, la primera norma que se crea es por medio de la costumbre. Si nosotros acostumbramos a apoyar a los pobres, obviamente se va a hacer una costumbre y se tendría que volver una ley, que ahí está la ley de asistencia social. Tenemos que apoyar al prójimo. Tenemos que dar alimentos a los hijos como padres. Se crea esa costumbre y al final la volvemos una norma de derecho. Dice, fuertemente condicionada por las creencias morales de la sociedad. Así lo demuestra el antiguo derecho y en especial la relevancia del romano, aún en los tiempos que corren. La costumbre tiene una influencia importante en la persona humana, más allá de los límites que le impongan la legislación positiva para su validez, para formar la cultura. Vamos a lo mismo, que es lo que decía. La sociedad, por medio de los estudios del derecho, se dan cuenta que hay ciertas figuras que tienen un valor y con ese valor le dan una cierta situación frente a las demás personas. Así que la costumbre, al estar haciéndose constantemente, la persona le da un valor o la sociedad le da un cierto valor y lo que hacen es que lo crean norma, lo crean ya como si fuera conducta o como si fuera ya una cuestión obligatoria y no permisiva ante los demás. Así que es lo que le da el sentido, es lo que dice Weber. Mientras más estemos dándole bola de leche con esto, más van a salir cosas. ¿Cuántos nos faltan? ¿A qué hora se acaba la clase? Muchachos, le dejamos hasta aquí. Le dejamos hasta aquí, ya vemos lo demás después. Manden su trabajo, por favor, al grupo, porque ya se va a acabar la clase. Entonces ya no regresen a clase, se van a hacer su tarea, porfa. Muy bien. Muy Sí, bien, está bien, profe, gracias. ¿me pueden agregar al grupo? Porque yo no estoy en su grupo. Pero sí, a ver, pásame. ¿Me pones ahí en el grupo de Classroom? No, pues no puedes, ¿verdad? Manda mensaje a coordinación para agregarte.